van o vienen en el kilómetro 54. Cuando ustedes van de aquí para allá, en el kilómetro 54, de aquí para allá, a la mano izquierda, ustedes van a ver en la parte de arriba una casa de madera. Ahí esa era la casa. Bueno, no era la casa original, esa se quemó. Pero ahí era donde vivía el abuelo. En el kilómetro 54. Un alto así, uno miraba así. En aquel entonces no estaba la carretera, no había nada de eso. Así que fuimos a visitar al abuelo. Y el abuelo me despertó eso de como a las 4:30 y me dice, me había dicho la noche anterior, vamos a pescar mañana. Y mi abuelo era un hombre de madrugar. Yo creo que él me heredó eso. 4:30, mi abuelo me tocó, me dice, vamos a pescar. Así que empezamos mi abuelo encendió la lamparita de queroseno, que ustedes saben, y empezó a agarrar una que otra, agarró un Johnny Cake y una cosa ahí para que comiéramos mientras que estábamos pescando. Pero había que bajar y entonces pasar por la finca. Y yo le tenía miedo a la oscuridad. Yo le tenía un pánico a la oscuridad. Y mi abuelo sacó un foco. Esos focos de 2 baterías. Ustedes conocen esos focos viejos de 2 baterías. Ahora se me olvidó decirle algo. Mi abuelo era tacaño. Cuando mi abuelo compró el foco, mi abuelo nunca en su vida le cambió la batería. Así que cuando prendía la lámpara, esa era una cosita, pero miren, o sea, era adorno lo que mi abuelo tenía. Era un adorno, porque o sea, un foco tú lo usas para, pero eso, hermano, nada. Así que mi abuelo baja con el foco. Pero claro, mi abuelo se sabía el camino de memoria, todos los días caminando por ahí, pero yo no. Y él caminaba muy rápido. Así que bajamos. Y cuando bajamos yo empecé a mirar a los lados y en mi mente yo veo grandes torres, hombres así, eran los árboles de cacao. Yo veo grandes, yo veo cosas brincando por todos lados. Y la mente me traicionó, que eran las ardillas comiéndose el cacao. Pero eso lo supe al día siguiente. A las 4:30 de la mañana, para mí eso eran monstruos, eso eran a saber qué eran. Y yo quedé así, petrificado. Hermanos, y me congelé allí. Y a todo esto mi abuelo seguía caminando. Nieto favorito, luego botaba allá atrás. Mi abuelo siguió caminando y ni cuenta se dio que él dejó a su nieto favorito atrás. Y siguió caminando y yo allí congelado, no podía dar un paso. El miedo, yo quería en mi mente, pero los pies como que estaban atornillados al piso. Pero miren cómo es Dios en su misericordia. Mi abuelo llega al muelle, 300 metros más allá, y hace así, pone el foco allí, el adorno, pero ese adorno tenía una lucecita, lo pone él sin darse cuenta, lo pone así, pero el foco queda apuntando hacia donde yo estoy. Y esa pequeña lucecita, cuando yo vi esa luz, yo dije, allá está mi abuelo. Y de una vez las piernas se me descongelaron. Y yo llegué donde estaba mi abuelo. Mi abuelo murió y hasta el día que murió nunca se dio cuenta de ese incidente que pasó. Amigos, eso hace miedo a nosotros. Ante los desafíos, ante los planes, los proyectos que Dios nos presenta por delante, muchas veces nosotros nos petrificamos. Nos congelamos, no queremos, preferimos quedarnos